grabación. Aquí vamos. ¿Sigues dando clases, Víctor? Mira, sí. Lo que pasa es que en este momento estoy un poco más dedicado a la consultora. Hay que vivir de algo y en Venezuela, por supuesto que la cosa cada vez es mucho más difícil. Mi vocación fundamental es la clase en la universidad, pero los tiempos nos llevan un poco a tener emprendimientos mucho más allá de las vocaciones, de lo que uno desea hacer. El movimiento, ¿cómo ven la situación del país en general, ¿no? La crisis económica, la crisis de abastecimiento de alimentos y medicina. ¿Qué análisis pueden hacer de cómo está la situación venezolana? Gustavo, hay una crisis sin duda alguna, ¿no? Hay un problema muy serio en relación con lo que la situación del país, pero nos preocupa también que esto sea utilizado como un recurso en el contexto internacional para justificar acciones que podrían ir en contra de todos los venezolanos. No es un problema en contra del gobierno. He recibido alguna información y hemos podido cruzar un poco algunos argumentos y escenarios en este sentido, de que la búsqueda del señalamiento de que en Venezuela hay una crisis humanitaria y la posibilidad de la negación del gobierno a esta es la justificación perfecta para la posibilidad de acciones fuertes por parte de un posible gobierno de Hillary, por ejemplo. Hillary tiene una vocación un poco más guerrerista que la que tiene Obama, y Obama no se va a salvar precisamente de decir que el premio Nobel de la Paz se lo mereció por completo, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de ese contexto internacional que nos ponen en un riesgo de utilizar unas categorías que fácilmente podríamos utilizar, pero que eso nos pone en un contexto muy difícil en ese plano, pues cada día ver más gente recogiendo comida en la calle, cada vez ver mucho más niños en la calle. Hubo errores del modelo económico, por supuesto que los hubo, y lo que trató de hacer el gobierno de Chávez se sustentó sobre una burbuja que hoy nos explotó en la cara. Pero la verdad en concreto es que en relación con ese plano nosotros vivimos un país distinto, vivimos un país de gente que no estaba pasando hambre, y hoy nuestra gente está pasando hambre. Familia, esto, ¿no? Sí, claro. Colas a esta hora de la mañana. Claro. Ojo, la escasez es un problema distinto al hambre. Fíjate que habiendo colas, existe la expectativa de que se consiga el producto, y esa gente que está en la cola tiene para comprar el producto que pueda conseguir si lo consigue. Ahora, el problema hoy es mucho más grave. El problema es que hay gente que no está teniendo dinero ni siquiera para comprar las bolsas de los clavos. Se están quedando frías. Las bolsas valen, depende de los productos, entre 3.000 y 7.000 bolívares, y ahora hay que pagar, no sé, parece que una especie de comisión al club de 300 bolívares. Bueno, la gente está reclamando los 300 bolívares, y hay experiencias en donde ya los clubes están tratando de repartir las bolsas y se les quedan absolutamente frías en el centro de distribución. ¿Tú crees que se perdió ese legado de Chávez? Mira, yo creo que hay cosas buenas y malas de la gestión del presidente Chávez, y en general la historia todavía falta porque termine de juzgar si realmente el presidente Chávez pasará a la historia como un héroe o como un villano. El presidente Chávez tiene amplia responsabilidad de lo que estamos viviendo hoy, pero Gustavo, el culpable está vivo y está gobernando. O sea, echarle la culpa a un muerto creo que es un poco difícil, porque han pasado ya más de 3 años de la muerte del presidente Chávez, y la posibilidad de la reconstrucción del chavismo. Lo otro es negar que hay una parte del país que no existe. Ya quizás no sea la mitad, quizás sea un tercio, pero hay gente que sigue profesando y admirando y respetando el legado del presidente Chávez. El asunto es que no hay que sacralizarlo, que no hay que endiosar eso. Fue un terrible error por parte de la conducción política tratar casi de santificar la gestión del presidente Chávez y el presidente Chávez. Yo creo que hay que convertirlo en un ser humano con virtudes y con defectos, y hay que debatirlo, y hay que convertirlo en un referente político, como lo que es un referente político. Hablabas, Nigmer, de la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición venezolana. ¿No hay puntos de coincidencia entre el proyecto de María Socialista y la Mesa de la Unidad? No, pero a ver, nosotros tenemos coincidencias con un sector del gobierno, con un sector de la oposición. A ver, nadie tiene la pureza de poder tener la radiografía del país por completo. El gobierno se ampara en el hecho de denunciar la posibilidad de la injerencia extranjera. Nosotros estamos de acuerdo
búsqueda de injerencia extranjera y que se está detrás de la reserva más grande de petróleo del mundo. Eso no justifica todas las acciones que está haciendo. Y de la oposición podemos estar de acuerdo en que efectivamente la salida del presidente Chávez, del presidente Maduro por vía democrática, puede ser un elemento que destrabe el juego político, pero no podemos estar de acuerdo con la oposición de que crea que esa es, y que haga creer a la población que esa es la única solución a la crisis, porque siendo optimistas para hoy, no en cualquier cronograma de avance del desarrollo del referéndum revocatorio, por ejemplo, incluso en el más favorable escenario que pinta la oposición, no van a dejar de pasar 3-4 meses para que eso suceda. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la gente que está en la calle recogiendo desechos? Nuestros niños que están hoy en los hospitales muriendo porque no tienen el medicamento necesario, y nuestros abuelos que están a riesgo de tensión, de una subida de tensión o de ACV como consecuencia de no tener hipertensivo. Hay cosas, o sea, yo creo que la seriedad del país implica superar esa visión maniquea de que uno es bueno, el otro es malo, y por lo tanto, si alguien dice algo, no, yo tengo que estar totalmente al contrario, así diga la verdad. Es totalmente absurdo, totalmente incoherente tratar de discutir la política hoy en día de esa manera. Fíjate que hay algunos voceros de la oposición y expertos politólogos que dicen que el referendo revocatorio pudiera ser una válvula de escape. ¿Ustedes consideran que es así, que es necesario revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro a través de esta herramienta constitucional? Mira, nosotros estamos defendiendo el referéndum revocatorio como un derecho constitucional, y el Estado debe tener la obligación de facilitar que un derecho constitucional se dé de la manera más expedita. No podemos tener un gobierno que vaya en contravía de un derecho. Nosotros creemos que el pueblo venezolano tiene el derecho de aplicar el referéndum revocatorio si se cumple, quien lo solicita cumple con los requisitos efectivamente solicitados, y que además ya tenemos una experiencia previa que nos da un buen referente de cómo debe ser cumplirse en ese sentido. Cuando está fuera de la exposición de los medios o fuera de un micrófono, el Nickmer Evans en el hogar, ¿qué es lo que te divierte? ¿Tienes familia? Digamos, ¿cuáles son las pequeñas cosas que disfrutas? Mira, abrazar a mis hijos. Tengo 2 hijos, una de 13 años y otra de 2 años y medio. Uno está estudiando, pasó ya para segundo año, y el otro está en la guardería pasando al tercer nivel. No me acuerdo cómo es el asunto, porque en nuestra época era preescolar, kinder, y pre-kinder, kinder, preparatorio. Ahora son una cantidad de niveles que uno se pierde. Sí. Abrazar a mis hijos, en verdad que generalmente me saca lágrimas, ¿no? O sea, tengo momentos en donde la emoción de compartir con mis hijos, con las que comparto permanentemente, pero para mí no deja de ser siempre satisfactorio poder estar con ellos y poder jugar, poder discutir o poder conversar cualquier cosa, con la grande, por supuesto, y con el pequeño, pues siempre tratar de sacarle alguna sonrisa y algún conflicto. Fíjate, cuando uno escucha el nombre de María Socialista, uno, Ali Primera, trova cubana, ¿te gusta la música? ¿Es ese tipo de música la que escuchas? Sí, pero no es la única música. No es la música. No, puedo escuchar U2. En algún momento tuve alguna relación con el rock. Te iba a decir, ¿te gusta el rock? Claro, sí, por supuesto. Desde Metallica pasando por Guns N' Roses, un poco más suave. Incluso en algún momento estuve escuchando algo de thrash metal, pero me parece un poco difícil. ¿Vestido de negro? No, nunca me vestí de negro. Verdad que no fui come gato. No fuiste come gato. No, para nada. Pero fui organizador en mi juventud de conciertos de rock. Okay. Quizás mi primer emprendimiento económico fue a los 17, 18 años, con un amigo, con Edgar Gutiérrez, politólogo, claro, muy reconocido además también en la oposición. Bueno, nosotros montábamos conciertos de rock aquí en Caracas con agrupaciones como Víctimas de la Democracia, Kruger, y cosas como esa. Empresa. Y trajimos a Masacre Colombiano y después a Creator, alemán. No nos fue muy bien económicamente, te diré que en el último... Esos nombres es difícil. Sí, a lo último, en verdad que casi no solamente tuvimos ganancias para pagar los gastos, pero fue divertido. Como verás, ochentoso. ¿No? Sí, en el medio, sí, ochentoso, noventoso. Muy ochentoso, noventoso, sí. ¿Qué te preocupa de la situación actual del país? A ver, ¿qué quisieras resolver en el corto plazo? La necesidad de darle un giro y un vuelco al modelo económico es fundamental. O sea,
Y cuando digo un cambio del modelo económico, no estoy diciendo que solamente el sector privado, que creo que debe existir, que creo que debe desarrollarse y tener reglas claras, y no temer a las expropiaciones, y no temer al hecho de que de tener un nivel de incertidumbre muy grande en la posibilidad de la producción, es el elemento fundamental sobre el cual se debe centrar la economía. No, yo también creo que lo que se produjo en la generación del presidente Chávez, las comunas, los consejos comunales, las empresas de propiedad y de producción social, también deben tener un espacio y una oportunidad para demostrar efectivamente que hay distintas formas de concebir el desarrollo económico, que no solamente por una vía, pero que todos esos elementos pueden convivir y que pueden sumar fundamentalmente al cambio del modelo rentista petrolero y también al cambio del rentismo extractivista que ahora nos quieren imponer con el arco minero. Sí. Quisiera también tu consideración sobre algunos personajes de la política venezolana, ¿no? De pronto tu consideración sobre Enrique Capriles, por ejemplo. Mira, Enrique Capriles es un hombre que políticamente ha ido madurando. Creo que los golpes le han enseñado a hacer un poco de política, pero creo que su afán y obsesión por querer ser presidente de la República lo deterioran mucho. Si él realmente tuviese la posibilidad de ampliar un poco más su visión y tener bajar un poco el afán y la obsesión de ser presidente, podría ocupar un mejor espacio dentro de la historia. Por ejemplo, Diosdado Cabello. Mira, Diosdado Cabello, en lo personal es un tipo buena gente. Diosdado Cabello, la verdad que yo en lo personal no puedo hablar mal de él. En lo político creo que lamentablemente decidió la peor vía, que es la de ser odiado y temido. Maquiavelo en El Príncipe habla sobre la necesidad de que un líder, un político debe ser temido, pero no debe ser odiado, porque si es odiado se gana la enemistad del pueblo y de la mayoría de quienes pueden mantenerte en el poder. Él decidió ser odiado y yo creo que es verdaderamente lamentable. Él es un hombre que era muy útil para la posibilidad de la estrategia del presidente Chávez, pero sin el presidente Chávez en verdad está totalmente extraviado en el político. ¿El presidente Maduro? El presidente Maduro es un tipo también buena gente, ¿vale? Yo lo llegué a conocer, yo lo llegué a entrevistar muchas veces, yo llegué a ser conductor de varios programas en Vive TV. Creo que es un hombre como se ve, bonachón, que además es un buen político, pero lo que es un pésimo estadista. Yo creo que uno tiene que tener algún mínimo de humildad para reconocer las limitaciones que uno tiene. Yo no puedo cantar, hermano, o sea, yo no puedo cantar, ¿ves? O sea, el presidente Maduro no puede ser presidente, aun cuando lo es y ha sido electo por el pueblo, pero no tiene la capacidad de estadista. Entonces, yo creo que por una situación forzada, uno de los grandes errores del presidente Chávez fue manejarse solamente por lealtades y no por capacidades. Y yo creo que ahí uno de los errores del presidente Chávez fue efectivamente pedirnos a nosotros que votáramos por Maduro, y fue un error de nosotros haber votado por Maduro pensando que la lealtad se ubicaba solamente en el plano de tener que cumplir con alguien que en una condición de casi de su muerte pues nos pedía emocionalmente que pudiésemos confiar en él. Lo hicimos y aceptamos, creo que debemos aceptar nuestro error, y queremos enmendarlo, y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bien, muchísimas gracias por la entrevista. Seguro. Para la sección Al Volante de Hispano Post.